estoy aquí con Javier Rocha y Chelo Pastoriza. Javi y Chelo son los fundadores de Ralaya. Javi y Chelo, bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, Fuco. En la entrevista anterior hicimos un largo y tendido, un monográfico de Ralaya, de la esencia, y hoy veníamos a hablar de vuestro producto estrella, Master Ralaya. En vuestras palabras, si tuvierais que definir qué es Master Ralaya, ¿cómo me lo definiríais? Vamos a ello. A través de la inteligencia emocional, ¿sabes? A través de observar, ver las emociones, adquirir un cambio de percepción, una manera diferente de ver lo que sucede a nivel personal y profesional en la vida, y con eso una nueva manera aparece de comportarse, de liderar. Entonces Master Ralaya es una formación, un máster, donde a través de esa observación de nuestras emociones, de los pensamientos, cambiamos la manera de ver las cosas, podríamos decirlo. Hay una palabra que nos gusta mucho, que es una investigación. Es como investigar los procesos propios de la vida de cada uno, porque cada uno hace su propia investigación en el máster, ¿no? Cada uno está en una situación de su vida y el máster lo que va a hacer es llevarlo de una manera natural, va a llevarlo a otro lugar que a lo mejor esa persona por sí sola tardaría muchos años en llegar ahí. El máster es un acelerador de lo que es este cambio en la manera de ver la vida y el liderazgo. ¿Verdad, Chelo? ¿Tú qué dices? Bueno, para mí, siendo mucho más breve, para mí es un punto de inflexión y sobre todo es una comunidad de un valor incalculable. Master Ralaya, no hay persona que pase por ahí que realmente no vea un cambio importante en su manera de percibir su vida y por lo tanto un cambio en su vida, ¿no? Entonces creo que es un antes y un después sin ninguna duda. Muy bueno. Buah, habéis dicho muchas palabras a las que volveremos: cambio de percepción, inteligencia emocional, observación, contemplación. Volveremos seguro, pero vamos a aterrizarlo un poco en la estructura del máster. ¿Cómo está estructurado? Bueno, el máster tiene una duración de 6 meses y está estructurado en 3 partes. Bueno, no vamos a decir que haya una más importante que otra, realmente las 3 son muy importantes. La base, la esencia del máster es la primera parte, donde trabajamos sobre todo ese liderazgo personal, la capacidad de conocernos más, de ser capaz de mirar dentro de nosotros y comprender qué es lo que pasa a nuestro alrededor, ¿no? Con todas las personas con las que interactuamos y con nuestras circunstancias. Después hay una segunda parte donde entramos a comprender los sistemas emocionales. Estamos todos los días permanentemente bueno, pues saltando de un sistema emocional a otro, cada uno con su identidad, sus valores, sus espejos también, personas maravillosas que nos muestran todo el tiempo dónde estamos. Y en esta segunda parte entraremos mucho ahí y también entraremos en la parte de inteligencia financiera, ¿no? Sí que es cierto que la primera parte del liderazgo está muy, muy enfocada en inteligencia emocional. La segunda parte sí que entramos ya mucho en inteligencia financiera, ¿no? Creemos que es muy importante, emociones y dinero al final siempre van de la mano, creemos que es muy importante comprender cómo funciona el mundo del dinero, ¿no? Para poder generar orden. Además es algo que ya el cuerpo te pide. Cualquier persona que empieza a ordenarse emocionalmente inevitablemente va a sentir la necesidad de ordenarse financieramente, ¿no? Y viceversa. Pues a lo mejor una persona empieza su orden a través de las finanzas, de sus inversiones, de comprender cómo funcionan los mercados, porque se pueden comprender de una manera sencilla, por lo menos para ser capaz de generar cambios o transformar tu situación económica, ¿no? Y esta sería la segunda parte y después hay una tercera parte que es una, por decirlo de alguna manera, novedad en el máster, es un paso más allá de hasta donde hemos llegado hasta ahora. Sí que es cierto que todos los másteres hay una parte de proyectos. Bueno, quizás esta parte podrías explicarla tú, la parte de proyectos. Bueno, vale. Lo que hemos visto en las anteriores ediciones del máster, nosotros cuando empezamos siempre queríamos que el máster fuera como algo muy, muy libre, muy voluntario, y lo que hemos visto es que las personas que hacían proyecto, les proponíamos que hicieran un proyecto que puede ser muy relacionado con el ámbito profesional, pero también puede ser algo más personal. Y lo que hemos visto es que las personas que hacían proyecto, ese cambio de percepción o esa transformación era como más inminente y más profunda. Entonces ya en el año pasado hicimos que el proyecto fuera obligatorio, con muy buenos resultados,
Y este año pues ya no es solo que el proyecto sea obligatorio dentro del máster para obtener la titulación, ¿no? Sino que vamos a fomentar mucho y experimentar alrededor de ese proyecto personal o profesional qué sucede con tu pensamiento, dónde están tus miedos, dónde salen tus bloqueos, cómo está hablando tu inconsciente. Todo se va a ver en ese proyecto, ¿no? Es como un terreno de juego, un escenario que va a permitir que la persona, el ego de la persona, no se pueda esconder en el máster. Oh. Y, Qué temazo. y es un temazo, porque al final este máster venimos a hablar del ego, ¿no? Venimos a hablar del ego, qué es el ego, en qué sentido está en nuestras vidas, cómo está y cómo podemos empezar a dejar de que esté, ¿no? Que eso creo que es uno de los temas fundamentales de lo que hacemos en Ralaya. Ya los que vieron la otra entrevista hablamos mucho de esto, pero siempre es un tema apasionante en el que seguimos hablando día a día, porque claro, día a día, aún nuestros egos, ¿no? Aún la lían de vez en cuando bastante. Les gusta liarla, ¿no? Qué potente esto del proyecto. Yo creo que más adelante, un poquito más adelante en la entrevista, volveré a preguntaros. Pero antes vamos a la primera parte, ¿no? Por lo que decíais cuando os preguntaba un poco la estructura, Sí. me queda claro de vuestra respuesta que hay una parte inicial que es como la esencia, ¿no? Como el core de Ralaya, ¿no? ¿Qué debe esperarse un alumno que esté pensando apuntarse a ese máster y qué se va a encontrar en esa primera parte? Hablabais antes, por ejemplo, de mensajes que ya introducíais muy potentes, muy importantes para vosotros, como cambio de percepción, como presencia, como inteligencia emocional. ¿Qué se va a encontrar un alumno en esa parte inicial? Bueno, en esta parte inicial, como decía hace un rato, sobre todo inteligencia emocional, ¿no? Aprender a coger la responsabilidad sobre nuestra vida y aprender a estar más presentes, ¿no? No se trata de saber más, no se trata de hacer más, no se trata de correr más, sino que al final se trata de tener la capacidad de pararnos y observar y contemplar qué es eso que está pasando en mi vida, ¿no? ¿Qué es eso que está sucediendo dentro de mí? ¿Qué emoción aparece cuando una persona hace alguna cosa que a mí en ese momento pues me desestabiliza, ¿no? O no, bueno, me genera pues salirme de mi centro, ¿no? Por decirlo de alguna manera. En esta primera parte, sobre todo, como decía Javi antes, se van a encontrar pues aprender a mirar dentro, empezar a su propia investigación de quién soy, quién creo que soy realmente, ¿no? Y empezar a bucear por todo ese mundo interior, ¿no? Empezar a comprender que las personas que tenemos delante todo el tiempo están mostrándolo algo sobre nosotros, empezar a comprender que no hay ninguna situación que esté sucediendo por casualidad ni por error, sino que todo lo que pasa al final es lo que tiene que pasar, y empezar a practicar esa presencia, ¿no? Desde esa contemplación de ese no juicio, de ese no querer cambiar lo que estamos viviendo, porque eso es precisamente lo que en ese momento toca vivir, ¿no? Es una parte de liderazgo personal, una parte, como bien decía Javi, donde se va a hablar muchísimo del ego. Vamos a conocer a nuestro ego, vamos incluso a ponerle nombre a nuestro ego, ¿por qué no?, para darnos cuenta de que realmente no es lo que somos, y desde ese liderazgo personal es desde donde vamos a transformar pues todas las otras facetas de nuestra vida, ¿no? Al final el trabajo también está íntimamente relacionado con cómo vemos la vida, ¿no? Desde dónde lideramos nuestra vida. Entonces, en esta primera parte sentamos la base para todo el máster. No es que lo vayamos a hablar solo aquí, sino que durante este mes y medio más o menos que dura la primera parte entramos a fondo en esto 100%, pero el resto del máster va a estar bebiendo de esta información continuamente. Esta es la esencia, es el core, como decías antes, y esto es la fuente de la que bebe absolutamente todo, ¿no? Nuestro trabajo, nuestra salud, nuestras finanzas, nuestras relaciones de pareja, nuestras relaciones sociales, absolutamente todo pasa por comprender todo esto, ¿no? Es lo que nos encontramos al principio. Es muy potente. El primer mes y medio, bueno, te pega un buen meneíto, ¿eh? Sí, sí. Ahí me decíais, cuando estábamos un poco hablando de tanto del máster como de la entrevista, me decíais que es tan importante para vosotros la primera fase que queréis hacer un colofón en Sobrado dos Monses, ¿no? ¿Por qué es importante Sobrado? ¿Qué representa para vosotros? ¿Y qué debe esperarse alguien que esté pensando apuntarse en el máster de encontrarse en ese colofón de la primera fase? Hay un aspecto, a lo mejor me salgo de tu pregunta, ¿no? Pero voy a acabar en Sobrado. Genial. Genial. Hay un aspecto muy importante de esta primera fase, ¿no? Todas las personas, cualquier persona que nos esté escuchando ahora mismo, si mira dentro de ella sabe que lo que está buscando en su vida es vivir en paz. Yo creo que todo ser humano está buscando estar en paz, estar tranquilo, es algo que
Muchas veces en consulta o en sesión he preguntado a las personas y casi todo el mundo en esa pregunta te dice: Javier, yo lo que quiero es estar tranquila, lo que quiero es estar en paz. Es como lo que realmente yo quiero vivir así, ¿no? Muchas veces llegamos a ese pensamiento después de sufrir o de tener muchísimo dolor, ¿no? De intentar hacer lo que nuestra educación o nuestra vida nos dice, nuestros pensamientos, cumplir con el cole, con la familia, con el trabajo, pero falta algo, ¿no? Y ya después de momentos de rabia y de frustración, ¿no? Que todos pasamos, que todos vivimos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Lo que está sucediendo ahí, toda esa rabia, toda esa frustración que las personas sentimos que sale, no es casualidad, sale por algo, hay una causa que la activa, ¿no? Hay una causa, ese sentimiento, esa emoción es un efecto de algo que estás activando tú. ¿Qué sucede? Eso que estás activando tú no está fuera, nunca está fuera, no está en el presidente del gobierno, no está en la guerra de tal, no está en el mundo que tú estás viendo, aunque tú crees que sí, aunque el sistema educativo y el sistema social te ha dicho que está ahí, y has hecho muchos cursos y muchas formaciones desde que entraste en la guardería, intentando cambiar el mundo, intentando cambiar lo que ves. Claro, llegar a Máster Ralaya es cuando has pasado todo por ahí, ya has pasado por otros másters, has intentado cambiar el mundo y tu emoción sigue siendo falta de paz. Entonces, Máster Ralaya es una investigación que cada uno hace por nosotros, guiado, ayudados, porque estamos en ello, cada uno para llegar a su paz. Y para llegar a su paz tiene que ver, tiene que comprender que su manera de pensar y de ver el mundo está profundamente equivocada. Entonces, ese proceso, hacerlo se puede hacer solo, la persona lo puede hacer solo, Sí, sí. pero existen muchas trampas en nuestra mente. Existen muchas, que lo que hacen es ralentizar ese proceso y que puedas tardar muchísimos años de tu vida, de dolor y de sufrimiento para llegar ahí. En cambio, Máster Ralaya, nos juntamos un grupo de personas con esta mirada abierta, con esta investigación, en donde vamos viendo todos esos pensamientos que nos están realmente bloqueando y los vamos deshaciendo con gracia, con humor y con, bueno, a veces con contundencia, a veces sin concesiones, pero dentro de que todos estamos en lo mismo, ¿no? Entonces, llegar a Sobrado. ¿Qué significa llegar a Sobrado? Sobrado dos Monches, bueno, el monasterio de Santa María de Sobrado, que nos dicen allí los de los amigos del monasterio, aquí les mandamos un abrazo. Sobrado dos Monches es un monasterio espectacular que está en Galicia, que nosotros, siendo gallegos, pues lo conocimos hace 4, en el primer máster, ¿no? Sí, haciendo el Camino de Santiago. Y bueno, después lo visitamos, dormimos allí como peregrinos y nos parece un lugar muy bello y espectacular. Y ya desde hace un par de años estamos haciendo allí retiros y formaciones de Ralaya, tú estuviste en una, y es un lugar realmente donde las piedras, donde la belleza del lugar, el silencio, creemos que es un lugar perfecto para, después de este mes y medio de trabajo online y de acompañamiento por parte de los CCRs, a cada estudiante, hacer una convivencia de fin de semana allí, donde vamos cada uno a mirar dentro y ver qué es lo que tiene que darse cuenta de llevar a verlo de otra manera, de llevarlo a lo que puede ser una presencia, ¿no? Que, bueno, no sé si quieres hablar tú, Chelo, de esto, pero en este R26, en este máster de este año, traemos algo nuevo, algo que ya estaba, pero traemos algo que va más allá. Porque nos hemos dado cuenta de que cuando tú tienes todos esos pensamientos que te están perturbando y que te están volviendo loco y que te están, me cago en la leche, nos hemos dado cuenta, y esto es muy potente, que un pensamiento que te está volviendo loco no se puede controlar con otro pensamiento. Esto es muy potente, esto es la hostia. Claro, tú intentas, tengo un mal pensamiento y dices, ay, no puedo pensar así, tengo que pensar de otra manera, hay que ser positivo en la vida. Entonces estás metiendo un pensamiento para controlar otro pensamiento. Ese es el control del pensamiento sobre el pensamiento, mucho pensamiento. Y nos hemos dado cuenta de algo muy profundo, y es que cuando tú tienes un pensamiento, que no es ni tuyo, pero te aparece, lo único que puedes hacer es observarlo, contemplarlo, mirarlo, sin más, dejarle que vaya. Cuando tú observas un pensamiento y dejas, simplemente lo contemplas, pensamiento con su emoción, con su enfado, con su tristeza, y dejas que vaya,
simplemente lo contemplas, aparece un estado que se llama estado de presencia, que eso ya cada uno tiene que experimentarlo, porque es muy difícil explicar lo que es un estado de presencia. Es como si yo te digo lo que hay que hacer para llegar a Madrid, ya que vine en coche ayer o antes de ayer, y para llegar aquí una serie de nieve y cosas y atascos. Aventura, ¿no? Y yo le explico a una persona lo que tiene que hacer para llegar a Madrid, podrá más o menos entenderlo, pero va a saber lo que es llegar a Madrid si viene a Madrid. Experimentándolo, ¿no? Y puede ser que no tarde 9 horas, a lo mejor tarda 5, desde Galicia, ¿no? Entonces, bueno, he hablado mucho, pero es para dar el canal aquí a ver dónde nos lleva esto. No, yo lo que quería decir que la parte importante para nosotros de ese retiro en el monasterio, en pleno máster, es un poco, el primer mes y medio va a ser un mes sobre todo teórico. Yo siempre digo que la teoría no cambia vidas, que esa teoría lo único que puede hacer es incluso enroscarte más con tu propio ego, ¿no? Que lo más importante de todo es esa teoría, interiorizarla y vivir desde ella, ¿no? Y eso lo consigues pues a través de la práctica contemplativa, ¿no? Esa, como decía Javi, pararte, observo mis juicios, observo la emoción que esta situación o esta persona o personas están generando en mí y tengo que llegar al punto de no querer cambiarlo. Wow. Que ese es el puntazo. Claro. Porque ¿qué es lo que queremos habitualmente? Pues cuando aparece una emoción buena, bueno, pues no, qué bien, ¿no? Pero cuando aparece una mala, lo que queremos es salir de ahí cuanto antes y buscamos aliviarla y entramos ya en la búsqueda de placeres inmediatos. Venga que si la comida, venga que si las compras, venga que si otra discusión con otra persona que me duela menos, porque un dolor más pequeño tapa un dolor más grande. Venga a, bueno, pues que si la cervecita, el fumar, las drogas, etcétera, 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 ¿no? Yo siempre digo a las personas que identifiquen sus maneras de aliviar el dolor, ¿no? Porque el dolor aparece continuamente y ese es el motivo de que naciera Máster Ralaya. Nosotros empezamos a trabajar como coaches, cambiando nuestra vida profesional, que venimos de otros lugares, y empezamos a hacer retiros pues precisamente para profundizar en ese dolor de las personas y que lo comprendieran o cómo relacionarse con él al menos, ¿no? No hacerlo desde el sufrimiento, que es desde donde habitualmente lo hacemos. Y en esos retiros de fin de semana, claro, mi sensación siempre era, yo le decía a Javi, madre mía, si en un día y medio salen así, ¿cómo saldrían las personas si trabajáramos con ellos varios meses, ¿no? Y ahí fue naciendo la semilla de Máster Ralaya, ¿no? Cada año Máster Ralaya es un poco el lugar donde estamos nosotros, inevitablemente. Nosotros estamos continuamente mirando dentro, continuamente investigando, continuamente buscando la verdad, buscando comprender, buscando ese conocimiento que te viene dado cuando estás dispuesto a llegar a él. Y al final, año tras año, pues cada máster, como acabo de decir, es el lugar donde estamos, ¿no? Y este año es el lugar de la presencia, es el máster de la presencia. Llevamos años practicando la presencia, pero sí que es cierto que los últimos meses es como algo, ¿cómo decirlo?, muy presente, ¿no? Valga la redundancia. Entonces pensamos, qué mejor que estar mes y medio con teoría, ¿sabes? Toda esa teoría, y ir a un lugar, convivir durante varios días todos, un monasterio, como decía Javi, las piedras, los monjes, la energía del lugar, la belleza de aquel sitio, conocerse todos por primera vez, porque el máster es online, evidentemente, ¿no? Hay 2 fines de semana presenciales o 2 momentos presenciales, pero es online. Entonces ahí las personas se conocen, dedicar esos días a esa práctica contemplativa, dedicar esos días a estar en presencia, ¿no? Porque al final la presencia es la que hace que se transforme tu vida, no es la información teórica, ¿no? Por eso el fin de semana o, bueno, 2, 3 días de retiro que va a haber en el monasterio Sobra de los Monses nos parece absolutamente fundamental como broche para esa primera parte del máster, que como decía antes, no es que no volvamos a hablar de ello, todo lo contrario, la presencia va a estar pululando durante los 6 meses y bueno, era un poquito lo que me gustaría añadir, que este año sin duda vamos a vivir lo que es el lujo de la presencia. Wow. Presencia a tope. Has dicho muchas cosas, tenemos aquí presencia, cambio de percepción, liderazgo, inteligencia emocional, contemplación, aceptación del dolor y verlo como perfecto. Aquí ya mucha gente que esté viendo la entrevista le estará resonando mucho. El que quisiera profundizar aún más, tenemos esa entrevista súper larga, en la que hablamos todo del ego en súper detalle. Pero ya seguro que hay algunos que están viendo la entrevista que les está resonando. Entonces, por un poco aterrizarlo, todos estos conceptos que hemos dicho,
¿A quién diríais que puede estar dirigido el máster? ¿Qué tipo de perfil de personas os habéis encontrado? Esto no es la primera vez, esta es vuestra 6ª edición, tenéis ya mucha experiencia trabajando con gente. ¿Cuál es el target de persona que creéis que es una persona que el máster le puede ser una herramienta de transformación o ese punto de inflexión que decías, Chelo? A mí, hablando de una manera muy global, para mí es esa persona es el eterno aprendiz, esa persona que no le valen las cosas como están, que siente que tiene que haber algo más, que, como decía antes, está buscando la verdad, está buscando comprender, está buscando ese conocimiento. Para mí, a grosso modo, esa es la persona que al final acaba llegando siempre a nosotros y a Máster Ralaya, ¿no? Si nos ponemos un poco más egoicos, cualquier persona que realmente esté en un momento de cambio, un momento de crisis personal, un momento de ver que hacen todo bien o creen que están haciendo todo bien y el mundo responde de una manera, bueno, pues que les genera dolor y sufrimiento. Cualquier persona que sepa que la vida tiene que ser algo diferente, que sepa que se puede ir más allá. No hay un perfil claro de, oye, pues ahora, ¿cómo decirlo? Cada año nos sorprende el máster, ¿no? Sí que es cierto que en los últimos años están entrando muchos empresarios, pero muchas veces no entran ni como empresarios, entran a nivel personal, ¿no? Porque la parte personal y profesional van de la mano, la una bebe de la otra siempre, ¿no? Entonces, cualquier persona que esté en ese momento de querer buscar, querer transformarse, sentir que donde está ya no es suficiente, que hay algo más allá, no sé cómo decirlo, es cuando decía Javi antes, ese dolor aparece, ¿no? Y cada vez es más fuerte y hay momentos en que ya no puedes con él y sabes que tiene que haber otra manera de hacer las cosas, ¿no? Y entonces es cuando, bueno, pues te rompes, muchas veces te rompes y buscas ayuda, ¿no? Pero bueno, esto es muy a grosso modo. Después sí que hay perfiles más marcados, no sé si quieres decirlo tú. Sí, a ver, es un máster de liderazgo. Y entonces todo lo que son personas que están en puestos de liderazgo y que se den cuenta de que la manera que tienen ellos de ver la vida, aplicando lo que han estudiado, aplicando lo que creen que es lo que hay que hacer, pues siguen viendo conflictos en su equipo, en su empresa, y por mucho esfuerzo que hagan, tanto a nivel de estudio o a nivel mismamente económico, con herramientas, siguen viendo conflicto. Es un máster para esa persona que ya ha agotado toda esa vía, ¿no? Esa vía del ego, ¿no? Entonces es un máster para líderes de equipos o personas que quieran liderar, para emprendedores. Tenemos una vena emprendedora dentro del máster muy potente. Nosotros somos emprendedores, el proyecto se puede enfocar en tu emprendimiento. Y también, pues, para otro perfil es personas que quieran ser coach, consultores, asesores, o que ya son consultores o asesores de empresa, porque al final toda la inteligencia emocional que se desarrolla van a comprender cómo funcionan sus clientes, su mentalidad, qué le pasa en sus sistemas emocionales de negocio, va a entender qué le pasa a él con ciertas situaciones, ciertos clientes. Y un perfil que nos sorprendió, porque fue así, es que también, aunque es un máster con un cierto perfil profesional, pues ha entrado personas que hasta jubilados. Ha sido sorpresa, personas en edad de jubilación que decían, no, es que a mí me interesa mucho eso de lo que habláis, ¿no? Eso cuando os escucho, ¿no? Del cambio de percepción, de ver la vida de otra manera. Me interesa esa formación, esa manera que tenéis de transmitir lo que estáis viviendo y cómo se extiende, ¿no? Y realmente yo estoy buscando eso, estoy buscando otra manera de ver la vida, ¿no? Entonces, claro, es un máster con un profundo desarrollo a nivel personal y espiritual. Sí. Y entonces una persona que se sienta llamada, ¿no? Con respecto a esas personas, siempre hay un proceso de selección en el máster. Hay una entrevista previa y bueno, una o dos, normalmente una, donde miramos que realmente la persona esté en el momento para el máster, ¿no? Nosotros lo que buscamos también es que esa persona comprenda en dónde se va a meter, comprenda qué tipo de formación le estamos ofreciendo. No es una formación al uso, no es una formación donde hay una programación clara y concisa, sino que se va generando mucho sobre la marcha, trabajando estos conceptos que son tan importantes y verdaderos. Entonces, buscamos que el perfil de la persona entienda, vemos que la persona esté también para ello, ¿sabes? Digamos, bueno, esta persona está para ello, ¿no? Hablábamos antes, ¿no? Veníamos en el coche los tres, ¿no? Decíamos, hay una persona aquí que está para ello, ¿no? Porque estamos viendo un indicador de que esa persona está para ello, ¿no? Sí, sí, a veces Entonces, nos pasa. Si a alguien le resuena lo que nosotros estamos hablando, lo que ve de Máster Ralaya y le resuena, yo siempre digo que
que nos llamen, que se pongan en contacto con nosotros, que tengan una entrevista con nosotros, que es una conversación súper agradable, y valoramos si estamos o no estamos para ello, ¿no? Si esa persona está para ello. En la pregunta esta que os decía de un poco a quién está dirigido, por dar yo un poco mi testimonio, yo como antiguo alumno de máster, para mí fue absolutamente transformacional en el punto de vista, como habéis dicho muy bien, no se puede separar, ¿vale? Pero sí, en la parte profesional y en la parte empresarial notaba que estaba con un techo, notaba que había una parte que yo estaba limitando y evidentemente trabajando con vosotros una parte del impacto en mi vida personal que es lo que estaba frenando, ¿no? Y muchos de los compañeros que tuve en ese máster, que la comunidad, lo decíais antes, es un valor espectacular, decían como en ese proyecto empresarial muchas veces el empresario se siente solo, ¿no? Y como en esa comunidad puedes expresar tus frustraciones, qué es lo que te falta, no solo te enriquecen los profesores, sino te enriquecen mucho los compañeros. Y había mucha gente en situaciones parecidas a la mía, ¿no? De ese punto de inflexión que decíais, no solo a nivel personal, sino a nivel empresarial, ¿no? Entonces, yo creo que es algo muy original de Ralaya, que todas esas ideas que podríamos etiquetar como espirituales no se quedan en la teoría, sino que lo aplicáis a los proyectos de las personas con las que trabajáis y en muchos casos son empresarios. Por ahora un poco, ¿cómo trabajáis con empresarios? Porque yo creo que hay muchos empresarios que empiezan con empresas pequeñas que quizá todavía no tengan el presupuesto para hacer un trabajo de ese producto premium que tenéis de trabajo específico para empresarios y para empresas, pero que haciendo el máster se benefician 100% de vuestro know-how, ¿no? Entonces, por si podéis hablar un poco de vuestra experiencia y cómo lleváis al máster eso que practicáis y aprendéis siendo consultores en empresa y un poco surfeando la parte, por ejemplo, habláis de sistemas emocionales, que alguien que no esté en vuestro contexto puede no entenderlo y cómo cuando nos enseñáis eso como alumnos es algo absolutamente transformador para cualquier empresario, para cualquier líder. Bueno, hay... Me da preguntita, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Hay una parte muy importante de nuestro trabajo que, como bien has dicho, son las mentorías empresariales, ¿no? Preguntas cómo lo aplicamos en el máster. Bueno, sobre todo con la parte de sistemas emocionales. Evidentemente hay esa primera parte de trabajar con ellos a nivel personal y después en la segunda parte del máster entramos en los sistemas emocionales y la empresa es un sistema emocional en el que además pasamos muchísimas horas cada día, ¿no? Hay una parte fundamental para los empresarios que es comprender que el equipo nunca va a ir en la dirección que ellos quieren, sino la que necesitan para crecer, para aprender, para evolucionar, ¿no? Entonces se dan una serie de figuras dentro de tu propia empresa que nosotros etiquetamos como detractores, promotores, neutros, que van a estar todo el tiempo diciéndole al empresario dónde se encuentra él en ese momento. Entonces, claro, nos encontramos con personas que tienen un montón de fuegos dentro de su empresa, ¿no? Y cuando hay tantos fuegos dentro es porque ellos no están donde tienen que estar, no están ocupando su centro, ¿no? Nos encontramos también muchas veces empresarios que no tienen mentalidad de empresarios a pesar de tener una empresa, ¿no? Que siguen con mentalidad de trabajador. Entonces, todas estas cosas, al final, la empresa es un lugar en el que creemos que vamos a trabajar, pero realmente vamos a transformarnos. El máster es una transformación muy profunda. Y con esa información, volver a tu empresa es una transformación muy profunda para tu empresa, para tu equipo, para el tipo de clientes que recibes, para las finanzas de tu empresa. Al final es como que todo bebe de todo, ¿no? Esto es como un río con afluentes. Tú trabajas la parte personal tan importante y eso va a transformar la empresa, ¿no? Entonces, fuera del máster, cuando trabajamos las mentorías empresariales, sí que es verdad que todo depende de cada persona, ¿no? De cada empresario, ¿no? A veces entramos muy fuerte en la parte personal porque es donde hay que entrar. Hay otras veces que entramos muy fuerte ya con el equipo, con la parte profesional, pero siempre acabamos tocándolas, ¿no? Siempre se entrelazan, son absolutamente fundamentales. Entonces, esa experiencia con todas esas empresas, ver la evolución de los equipos, cómo se cohesionan, la identidad y valores de la empresa, cómo se refuerza, cómo las finanzas mejoran, cómo el tipo de cliente incluso mejora, todo lo que pasa, al final es por el líder de la empresa, ¿no? El líder es, de alguna manera, el que marca la emoción de ese sistema emocional, ¿no? Entonces todo esto se va trabajando con cada uno de ellos, porque aunque las clases son colectivas, sí que es cierto que cada semana hay tutorías personales con nosotros y con los CCRs que nos acompañan nuestro equipo, ¿no? Entonces ahí ya entras en la investigación personal de cada uno de ellos. Y ellos ya te cuentan cuál es ese fuego que tanto le preocupa. Puede ser un fuego a nivel personal o uno a nivel profesional. Entonces ya entramos directamente
donde ellos nos abren la puerta, ¿no? Y en el máster, pues lo que preguntabas, cómo se lleva todo ese trabajo de mentoría al máster, pues básicamente es eso, trabajar ese liderazgo personal. Como decía antes bien Javi, no podemos olvidar que este es un máster sobre todo de liderazgo, ese liderazgo personal que después se traslada al liderazgo profesional y a toda nuestra vida, ¿no? Y trabajar esa parte del liderazgo personal para después aprender a liderar ese sistema emocional es muy importante, ¿no? Entonces, en las clases pues hay un momento que van a estar enfocadas ahí también. ¿Si quieres añadir algo? Sí, bueno, hablábamos de liderazgo, ¿no? Pero la pregunta es ¿qué es el liderazgo, ¿no? O cómo vemos el liderazgo, ¿no? Porque claro, es un término, muy utilizado y que nos ayuda a... Cada uno tiene la percepción de lo que es liderazgo, ¿no? Nosotros hablamos de un liderazgo donde cualquier experiencia que tú estés viviendo en tu vida, cualquier emoción, tú la puedas vivir desde la paz. Eso es lo que es el líder, ¿no? Es decir, en tu empresa hay una situación que puede generar miedo, que puede generar tensión. Tener la capacidad de observar esa escena, observar esa película y ver que esa película se está produciendo porque tiene que producirse, porque hay para ti un aprendizaje. Es decir, que gracias a esa película, esos fuegos, esos detractores, esos problemas, la vida te está hablando y te está diciendo, tienes que cambiar algo en tu manera de ver la vida, cambiarlo ahí. Cada una persona tiene esa visión, deja ya de pelear tanto, deja ya de luchar, dejamos de luchar tanto, y empezamos a entrar en un estado que aún nos fastidia lo que estamos viendo, porque me incomoda, pero ya entramos en un estado como más de paz, como en otro lugar. Ese estado, si tú lo sigues transitando, si tú lo sigues practicando, llegas a la paz, llegas a la presencia. Y al final tú llegas a la presencia gracias a todos los líos que hay en tu empresa, ¿no? Exacto. Lo que no entienden los empresarios o las personas, o cualquier persona que tenga cualquier cosa que haga en su vida, lo que no entiende es que lo que está haciendo y lo que él cree que está haciendo no tiene por qué salir como él piensa. Exacto. Aunque Este aplique es un el punto muy protocolo importante. 1, 2, 3, 4.c y lo haga todo perfecto, porque eso va a salir como tiene que salir para que él aprenda algo muy encima. Por eso cuando tú comentabas, yo estaba en un nivel que me sentía como un techo, una tapa, ¿no? Claro, el máster viene a que nos saquemos esa tapa. He llegado hasta aquí con toda la información que traía, pero he llegado hasta aquí. Claro, el máster es un cambio de percepción, un cambio de mentalidad, de visión, que en medio de dejar de rechazar todo lo que estás viendo en tu vida, empiezas a aceptarlo, empiezas a abrazarlo. Y ahí es donde empieza la transformación. Es que eso al final es la inteligencia emocional, ¿no? Que es la inteligencia emocional, que pase lo que pase en tu vida, tú estés bien, tranquilo. En paz. Que tranquilo tampoco significa... Sí, no tener tristeza ni tener enfado, puedes estar enfadado y ¿qué es la tranquilo. inteligencia emocional? Que da igual la emoción que yo esté sintiendo, porque esa emoción que estoy sintiendo es la mejor emoción que puedo sentir en ese momento. Está ahí para algo, está para enseñarme algo, hay algo detrás de ella, ¿no? Entonces hay que dar espacio a esa emoción, hay que dar espacio a ese dolor, hay que permitir transitar ese dolor, hay que permitir abrazarlo. ¿Cómo? Pues no queriendo cambiarlo. Eso es la inteligencia emocional. Pase lo que pase en mi vida, yo voy a estar tranquilo. Que eso no significa que las cosas tengan que estar perfectas en ese momento desde el punto de vista del ego, que las cosas tengan que ir como yo quiero, ¿no? Muchas veces no, casi siempre no van como queremos, porque la vida es eso realmente, ¿no? Una cosa es lo que mi ego quiere, otra cosa es lo que es que me toca vivir, ¿no? Y esa es la inteligencia emocional, ¿no? Realmente una persona líder es una persona que es madura emocionalmente, que da igual la emoción que tenga, porque sabe que en ese momento es la que tiene que vivir. Entonces se permite estar en esa emoción, ¿no? Sin querer cambiarla. Y se permite estar en ella pues sin juzgar a nadie. Se permite estar en ella cuidándose mucho. Porque al final lo importante no es que las cosas vayan bien o mal. Lo importante no es que estemos en paz o no. Yo creo que lo más importante de todo es estemos donde estemos, seamos amables con nosotros, ¿no? Porque tenemos la tendencia a machacarnos muchísimo, tenemos la tendencia a maltratarnos y a boicotearnos, ¿no? El ego... Cuidado con el ego, no, es de todo menos amable. Es de todo menos amable, por eso sí que nos toca a nosotros ser amables con nosotros mismos. Entonces yo siempre digo que el equilibrio, la armonía, el orden en tu vida no llegan cuando haces todo bien, entre comillas, bien, como quiere el ego, ¿no? El orden, la armonía de tu vida llega cuando tú... Eres amable contigo mismo. Exacto. Eso es muy bueno. Cuando tú eres amable contigo mismo.
Buah, es Cuando Esa es pase muy lo que buena. pase, eliges cuidarte, ¿no? Y yo se lo digo a todo el mundo, porque además lo ves Cuando pase lo que continuamente. pase, eliges cuidar. Eso es muy importante. Pasa continuamente, en sesiones individuales, en mentorías de empresa, en el máster, da Cuídate, igual. cuídate. La persona con la que hablas siempre llega esta información y ¿qué es lo primero que hace? Porque claro, ¿qué es lo primero que va a sentir todo el mundo cuando empiece el máster? ¡Guau! ¡Qué bien me estoy! ¡Qué bien me siento! ¡Qué maravilla! Bueno, esto tiene que hacerlo todo el mundo a mi alrededor, mi familia, mis hijos, mis empleados. Bueno, yo hace poco una empresaria, es que yo quiero que mis empleados lleven esto también, ¿sabes? ¿Y qué sucede? Que esa es la primera fase, ¿no? Pero es como una droga, ¿no? Llega y te hace sentir bien, pero después aparece el dolor de nuevo, ¿no? Porque el dolor está ahí y el objetivo de nuestra vida es que salga y se transforme, ¿no? Y ahí es cuando ves que las personas rechazan esos momentos de dolor y quieren que la vida sea una flecha hacia arriba. Ahora estoy bien, mañana estoy mejor, pasado mejor y cada vez mejor y mejor y mejor. Y ahí es donde está la trampa del ego, porque de repente nos volvemos unos buscadores de... No hay nada que buscar, realmente ya está todo. Lo único que tenemos que darnos cuenta es de que no tenemos que ir a ningún lugar, que tenemos que estar donde estamos, permitiéndonos estar donde estamos y por encima de todo siendo amables con nosotros, estemos donde estemos, hayamos hecho lo que hayamos hecho. ¿Sabes la de veces que la gente me escribe, es que la he cagado otra vez, es que lo he hecho mal? Y he dicho, no, no es verdad. Has hecho lo que en ese momento sentías que era lo mejor que podías hacer. Está bien. Lo único que tienes que hacer es cómo te tratas a raíz de esa reacción, de ese comportamiento, ¿no? Entonces yo le digo a todo el mundo, lo más importante de todo es ser amable contigo. Sé amable contigo incluso en tu peor momento, porque si tú no lo eres, nadie lo va a ser, porque las personas que tienes enfrente te van a mostrar dónde tú estás. Entonces es fundamental. Para mí el máster se resume en eso, tener la capacidad de tener esa presencia, de pararte, de observar esa emoción, de observar todo el dolor, enfado, tristeza, incomodidad que te está generando, ser capaz de no juzgar a nadie ni juzgarte a ti por estar ahí, ser capaz de no querer cambiarlo, de no buscar alivio, de no buscar un placer inmediato para tapar todo eso que estás sintiendo y en ese lugar, por encima de todo, elegir cuidarte, por encima de todo, ser amable contigo. Wow, habéis dicho muchas cosas muy potentes. Esa es la presencia. Al final, desde ese cambio de percepción que lo cambia todo, ¿no? Habéis definido el liderazgo de otra manera, desde ese cambio de percepción súper potente, inteligencia emocional. Yo con lo que me quedaría es que al final, con esas definiciones, es que el máster es un target de todo aquel que esté sintiendo ese momento de punto de inflexión, ¿no? Exacto. O sea, no solo empresarios, sino una persona que trabaja en una empresa también está siendo parte de ese sistema emocional. Exacto. Una persona que internamente en la empresa quiere hacer algún tipo de proyecto, un proyecto familiar, casarse, cualquier tipo de situación en la que sientas ese techo, ¿no? Que decías, Javi, me parece, y además yo como habiendo hecho el máster lo tengo clarísimo. Por un poco aterrizarlo antes, me apetece mucho ahora ir a la parte de equipo, que yo creo que tenéis un equipazo y es muy importante. Antes de eso, ¿se os ocurre, os viene a la cabeza dos casos o algo que podamos, como que sea ilustrativo de esa transformación que tiene el alumno que hace el máster? ¿Alguien que tengáis en la cabeza que podamos explicar para qué puede esperar alguien que haga el máster? Bueno, la verdad es que se vienen varios casos. Retomando el máster del año pasado, ahora mismo pues me acuerdo de un líder de empresa, un crack. Y él estaba también en esa misma situación, ¿no? En lo de que llego hasta aquí, pero hay algo aquí, esos miedos, esa sensación de sentirse a veces pequeñito uno, ¿sabes? Esa sensación de que la vida como que te pasa por encima, ¿no? Esa lucha, ¿no? Por estar bien, bueno. Y esa persona, me acuerdo que conectó, aparte que nos conocíamos de nuestra época universitaria, conectó por una publicación que hice en LinkedIn, hice una publicación en LinkedIn hablando del amor, hablando de una visión del amor. Y tuve una reunión con ella y sintió en el momento que esa percepción, ese cambio en la manera de ver las cosas, que había algo más en lo que le estaba representando su equipo y su empresa, que él no estaba viendo, que había algo más, y se metió en el máster y la transformación fue total, ¿no? Su empresa duplicó el número de empleados en un año, y no solo que la empresa duplicara el número de empleados, sino que se permitió facturar más, ir a por ideas que él tenía y que sentía que su empresa tenía que ir, pero que no se había capacitado, que no se había preparado, ¿no? Creía que había que controlarlo todo.
Y cuando se dio cuenta que era justamente lo contrario, que no había que controlar nada, ¿no? Que había que simplemente estar en esa visión interna, en ese trabajo personal, interior, de líder, ¿no? Y cuando se dio cuenta hubo un cambio en su estilo de liderazgo y ya los resultados de su empresa están ahí, ¿no? Tenemos este caso el año pasado y tenemos más, ¿no? No, y de hecho, hablando de este caso, que ya me doy cuenta de quién hablas, lo que más puedo destacar de él es su apertura actual. Él hablaba de su negocio y lo sentía como algo pequeño, como algo muy pesado y como algo que a veces lo que quería era dejarlo y dedicarse a otra cosa, ¿no? Y como, bueno, pues ayer tuvimos una conversación con él, telefónica, por un proyecto y ya piensa en ser la mejor consultora de Europa en su sector. Efectivamente. Es decir, yo sí pienso, si pienso en los empresarios con los que trabajamos, tanto fuera del máster como en el máster, siempre es apertura, siempre es ir más allá, siempre es más, ha pasado muchas veces, bueno, contigo pasó, ¿no? Empezamos a trabajar por un tema concreto de tu empresa que querías lanzar y al final se nos fue de las manos. Vamos a ver, no vamos a entrar ahí, pero tu apertura a nivel empresa ha sido absolutamente espectacular, pero pasa con todos, ¿no? Parten de una idea inicial, un proyecto, hay tantos fuegos, tantas cosas que no comprenden, tantas emociones entrecruzadas, que de repente dedicas tanto tiempo y energía a estar con ese dolor, con esa incomodidad, que no te enfocas en lo que realmente tienes que enfocarte. Es más, yo siempre lo digo, a nivel empresarial, todos tenemos unas excusas a nivel personal de las que tiramos para boicotearnos profesionalmente hablando, ¿no? Entonces, por eso digo que personal y profesional beben muchísimo, ¿no? Porque yo estoy trabajando con un empresario y su parte empresarial y acabo hablando de su mujer, de su cuñado, de su padre, de su... Porque siempre hay personas en nuestra vida que son especialistas en sacar ese dolor fuera y que desde el ego los vemos como unos puñeteros, pero en realidad son unos maestros porque nos están permitiendo sentir todo lo que tenemos que sentir para seguir creciendo, ¿no? Entonces al final acabas hablando de toda esa parte personal muchísimo y cuando ya empiezas a quitarles excusas, a mí me pasó hace poco con una empresaria, tenía dos excusas muy potentes, hermano y pareja. Bueno, hemos sacado las dos excusas de en medio y cuando el primer día que por fin, después de años de negociación con su hermano, empezamos a trabajar el hecho de que su hermano le vendiera su parte de la empresa, me escribió un WhatsApp, me dijo, Chelo, necesito hablar contigo. Y dije, madre mía, la reunión, un desastre, seguro que no quiso firmar, tal. Un éxito. Estaba absolutamente asustada y lo que verbalizó fue, ¿qué voy a hacer ahora sin mi hermano en la empresa? Y yo le digo, pues a lo mejor empezar a liderar la empresa como siempre has querido, desde donde tú querías y no podíais porque eras dos socios todo el tiempo en conflicto. Se quedó sin una excusa y se sentía con vértigo. Segunda excusa, a nivel personal, también has salido de la ecuación porque está poniendo mucho orden a nivel personal. Bueno, pues se va a divorciar y se siente absolutamente lo mismo, con miedo, porque ella piensa que tiene miedo porque está sola. No es verdad. Tiene miedo porque sus dos principales excusas, las que ella utilizaba para no poner el foco en su empresa, han desaparecido de la ecuación. Y si no tengo a mi hermano y a mi marido para quejarme de ellos, ¿de quién me voy a quejar? ¿Dónde va a ir mi energía? Pues a lo mejor va a ir a mi trabajo. Pues a lo mejor mi empresa crece. Uy, a lo mejor tengo éxito, pero realmente me merezco ese éxito. Porque es lo que comentaba antes, seguimos con mentalidad de trabajadores, la inmensa mayoría de los empresarios. Entonces, hacer crecer una empresa cuando todavía te sientes pequeñito, cuando crees que no mereces, cuando no te ves capaz, es un proceso realmente, es un reto. Entonces, claro, lanzarte a ese mundo sin comprender cómo la parte personal influye ahí es realmente complicado, ¿no? Entonces, claro, casos de éxito, es que podríamos contar muchos, pero la base de todos es esa. La base de todos es esa, comprender qué utilizo en mi vida para pararme y una vez que lo comprendo ya no hay excusa, te animamos, te acompañamos, te llevamos a que lances tu proyecto, a que lleves a tu empresa a otro nivel. Y ahí se rompen todas las barreras que ponemos, porque muchas veces pensamos que nuestra limitación es un pensamiento a nivel profesional. No es verdad, nos limitamos porque no miramos donde tenemos que mirar, no nos enfocamos donde tenemos que enfocar. Si estamos todo el tiempo peleándonos fuera, luchando y juzgando y quejándonos y culpando a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestra infancia, a la vida, a Dios que es chunguísimo, ¿sabes? Si es que estamos todo el tiempo ahí fuera, pero ¿qué pasa? Que nuestro centro está dentro.
y estamos siempre colocando nuestro centro fuera y nos pasamos la vida detrás de él y eso es una gran frustración porque nunca vamos a encontrar nada fuera, porque todo está dentro. Y hay una frase que digo siempre que salió una vez en una sesión así de manera natural con un empresario y yo le decía, se trata de volver a tu centro. Cuando tú ocupes tu lugar, todo el mundo va a volver a su sitio. Y es que es así. Eso es así de simple. Nosotros cuando trabajamos en las empresas no trabajamos con el Así de equipo, simple. trabajamos sobre todo con el líder. A veces sí que trabajas con el equipo porque te da mucha información y te permite comprender más al líder, ¿no? Pero si tú consigues que el líder vuelva a su centro, ese centro que está dentro, que ocupe su lugar, es que todos esos fuegos que están encendidos, todos vuelven a su sitio sin hacer nada. Yo lo comentaba hace poco porque fue muy simpático. Yo hubo un momento que dije, bueno, madre mía, se van a prohibir las vacaciones en este país, porque vamos, mentorías de empresa, llega agosto, no, en agosto descansamos todos, genial, yo también quería descansar, fantástico. Llega septiembre, todos con unos fuegos, pero uno no. Es que el director de recursos humanos, es que el jefe de logística, es que la de contabilidad, es que los de montajes, ¿qué tal? Y yo, claro, yo de repente solo les hacía una pregunta, solo una, porque yo lo que hago siempre a todos les pregunto, ¿qué es eso que si lo hicieras lo cambiaría todo? Y curiosamente la respuesta siempre es una acción de cuidado personal, es un acto de amor hacia ti, priorizarte, ponerte en primer lugar. Si yo elijo ponerme en primer lugar, ¿qué es lo que haría ahora en estos momentos en mi vida para que todo cambiara? Y siempre va a salir algo hacia ti, ¿no? Y claro, llega septiembre y veo 20.000 fuegos, todos, y lo primero que les pregunto es, recuerdo la acción de cada uno, esa no se me olvida, y lo primero que les pregunto es, oye, ¿y este verano te has cuidado? Ah, no. No, claro, no he podido, es que estaba de vacaciones, estaba de viaje, estaba no sé qué, los niños. Digo, vale, pues no hablamos más. Vuelve a hacer esto que tú sabes que es lo que te viene bien. Vuelve a hacer esa cosa que tú sabes que lo cambia todo. Pues a veces puede ser yoga, puede ser bici, puede ser simplemente tener un tiempo para ti solo, lo que sea. Cada uno sabe cuál es la suya, ¿no? Oye, semana siguiente, todos los fuegos apagados. Claro. Menos los que no hicieron lo que tenían que hacer. A eso ya les dije, o sea, no me llaméis si no haces... Porque es así. Realmente el tema está en volver a tu centro, ¿no? Pero para volver a tu centro tienes que soltar tus excusas. Entonces, podríamos contarte muchos casos, como el de este empresario. No, pero la esencia... explica muy bien la esencia es la misma en todos. Genial. Habláis de liderazgo, los líderes del máster sois vosotros dos, pero no estáis solos, hay un equipazo detrás. Si queréis hablar un poco del equipo, del rol importante, hablabais y eso yo como cliente cuando hice el máster, el acompañamiento es muy intensivo y un valor añadido espectacular, ¿no? Entonces, si queréis hablar un poquito del equipo. Sí, el equipo es muy importante. A ver, todas las personas que están en el equipo han pasado por el máster. Han sido estudiantes del máster. Fundamental. Y esto es fundamental porque están en el cambio de percepción, han pasado el proceso, bueno, siguen y seguimos, porque Chelo y yo también todos estamos seguimos en el proceso. Entonces esto genera un equipo, podría decir que es un equipo con una apertura de pensamiento que brutal, porque sabemos que nosotros estamos aprendiendo, ¿no? Uno de los grandes secretos que tiene el máster es que no es un máster en el que yo o Chelo o alguien del equipo te va a enseñar algo. Sí que hay momentos en que nosotros enseñamos conceptos, maneras de mirar, pero nosotros enseñamos desde un movimiento de aprendizajes, porque estamos aprendiendo en ese mismo instante, ¿no? Algo que hacemos desde Máster Ralaya es comunicar lo que estamos en ese mismo momento experimentando con mucha fuerza, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos muy con el tema de la presencia, de simplemente ver las emociones, estar en presencia. Entonces sabemos que va a ser un máster de la presencia. ¿Esto por qué? Esto es muy importante. Porque el aprendizaje no se produce porque el método sea muy bueno, o la redacción del apunte, o la foto, o el vídeo. Se produce porque hay un campo de aprendizaje que se crea. Entonces ningún maestro puede explicarte algo y tú aprender si el maestro no está aprendiendo. ¿Vale? Es un máster de aprendices. Claro, esto es muy importante, ¿no? Por eso las formaciones no llegan a veces a cuajar, ¿no? Entonces nosotros estamos en aprendizaje, somos muy honestos con eso y claro, el equipo de CCRs, de todos los que nos acompañan, que han sido formados, todas nuestras reuniones es un aprendizaje continuo y cada estudiante del máster nos trae un aprendizaje, ¿no? Ellos son fundamentales porque como tú bien lo viviste, el acompañamiento del estudiante semanal es fundamental para que realmente el cambio de percepción se pueda hacer.
porque en la mente de la persona hay muchas trampas, muchos obstáculos, muchos pensamientos viciados, identificaciones con esos pensamientos, que la persona sin querer protege, sin querer quiere conservarlos. Te dice por un lado, no, yo esto sí, pero no. Sí, realmente, Entonces, claro. realmente yo siempre digo que la pregunta no es qué tengo que hacer para estar bien, Claro. o sea, qué tengo que hacer para no estar bien, es que realmente en el fondo lo que buscamos es eso. Tenemos esos boicoteadores internos, ¿no? Todos, nosotros tres también. Todos tenemos boicoteadores Totalmente. internos. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el que está acompañándote ya es consciente de todo esto y está en el cambio de percepción, viendo sus propios boicoteadores y viendo el boicoteador del otro, ya hay otra conversación, porque estamos ya destapando los boicoteadores. Entonces, claro, tanto los CCRs como nosotros, como los estudiantes, nos vamos transformando a lo largo del máster. Cada conversación nos lleva a destapar información que nos va llevando a ver la vida de una manera más agradable, más bonita. Porque, claro, el secreto no está en lo que hablábamos antes. El secreto no está en cambiar lo que yo estoy viendo fuera, sino en cambiar cómo yo lo veo. Ese es el gran secreto, ese es el gran cambio de percepción. Exacto. Y ese que trae los grandes resultados a tu vida. Es decir, una situación personal de 20 años en tu familia puede cambiar en un instante si tú cambias la manera de verla. ¡Wow! ¡Qué poder, qué power! Eso es lo que hacen los líderes. Eso es lo que buscamos experimentar en Master Ralaya. Eso te ha pasado a ti. Cambias un instante y cambia tu empresa. Entonces, este acompañamiento es fundamental. ¿Por qué? Porque una persona entra a Master Ralaya, que es un lugar que está totalmente diseñado para ver la verdad, y no hay un acompañamiento cercano, tus boicoteadores se activan, ya no puedo con esta clase, me quedo atrás, ya no estoy preparado para este máster, me equivoqué entrando aquí, no sé qué, no sé cuánto, excusas para quedarte atrás y no ver. Pero si tú tienes a la persona que te acompaña, y que te acompaña con cariño, con gracia, y con contundencia a veces, no te deja que te quedes atrás, ¿no? Entonces es fundamental el equipo. Sin ellos no podríamos dar esta gran formación y tener tantas personas. Y nada, es un gustazo estar. Entonces, el alumno que se apunta al máster debe esperar una clase semanal y aparte una reunión con un CCR, ya sea vosotros o alguien del equipo, en el que haya ese acompañamiento, dudas, pedradas, etcétera, ¿no? De hecho, es una conversación normalmente telefónica, pero sí que estamos disponibles, yo diría casi que 24/7. Es decir, los alumnos saben que en cualquier momento que aparezca pues esa duda o ese pensamiento difícil o ese dolor o por qué no, incluso momentos que se sorprenden ellos mismos del orden que están generando, estamos ahí. Para mí las conversaciones, como decía antes, siguen siendo información teórica. ¿Qué es lo importante? La práctica. ¿Y dónde está la práctica? En esas horas de clase, en todos ahí en el Zoom, en esa conversación al teléfono los dos, no. Realmente la práctica, ¿dónde está? En tu día a día, pues en tu casa, en tu empresa, en tu vida. Y ahí es cuando van a surgir las dudas. ¿Cómo te tomas el café? Ahí es cuando van a surgir los problemas. Ahí es cuando va a surgir todo lo que te va a hacer crecer, ¿no? Entonces esos momentos son los que más nos interesan. Entonces yo a la gente le digo, por favor, entre conversación y conversación, mándame audios. Ese momento duro, mándame un audio. Es que en 2 minutos te voy a volver a llevar al mismo sitio en el que estabas cuando hablamos, ¿no? Te voy a llevar siempre esa información teórica, siempre voy a volver ahí. Pero no es lo mismo que lo intentes tú cuando tu ego lo que busca es que te olvides siempre la información de la que has hablado, a que me mandes un audio y en ese momento, en 2 segundos, te lleve otra vez ahí, ¿no? Entonces, a mí la parte que más me interesa de todo el máster es precisamente ese día a día, ¿no? Por eso hay mucha gente que dice, no, es que yo no tengo tiempo para el máster, es que yo estoy muy ocupada. Bueno, eso lo escuchamos, lo de falta de tiempo. Claro, porque una de las maneras que tenemos de buscar alivio a ese dolor es estar haciendo 1000 cosas. ¿Cómo vamos a tener tiempo? Claro. Si estamos continuamente buscando aliviarnos, buscando cambiar esa incomodidad, ¿no? Entonces, claro, siempre les decimos lo mismo, no, si es que precisamente en ese día a día donde no tienes tiempo es donde queremos estar, ¿no? Y es donde vas a vivir tu transformación. Entonces, bueno. Qué buena. Sentía como al principio, cuando hablaba, lo decías tú, Javi, como que este año mantenemos 100% la esencia, pero como que el proyecto es muy importante, ¿no? ¿Por qué es tan importante? Y si quieres contar un poco cómo estáis sintiendo el rol del proyecto y cómo va a estar dentro de la estructura del máster.
al volver bueno, al finalizar la primera fase, la fase de core, la fase del cambio de percepción, de comprender bien lo que es el ego, lo que es la pérdida de identidad, que está en otra entrevista explicado. Estar practicando eso, creemos que para que el ego no se esconda en los conceptos que ha aprendido en la primera fase del máster, porque el ego es muy listo. También hace el máster. El tío lo hace. Es que lo hace todo contigo. Para que no se esconda en esos conceptos de todo está bien, todo es perfecto, si decido no hacer el proyecto no pasa nada, Exacto. Todo está bien. Es decir, para que el ego no se esconda en esos conceptos, creemos que la herramienta del proyecto es un lugar donde tú, el estudiante, se tiene que exponer y por lo tanto su ego se tiene que exponer. Porque todos cuando tenemos que hablar en público nos ponemos nerviosos. O cuando tenemos que hacer un trabajo terminado nos ponemos nerviosos. ¿Y qué hablaré? ¿Y qué contaré? ¿Y quién estará? Y el otro es más grande que yo me veo pequeñito. Es decir, queremos ver todo eso en el máster. Porque al poder verlo y poder contemplarlo, lo vamos a transformar. Y eso estaba en tu mente toda la vida, ya toda la vida limitándote. A lo mejor has rechazado trabajos muy chulos o tu empresa no está donde tiene que estar, porque como lo tienes inconsciente eso, tú estás evitando continuamente brillar porque no quieres exponerte a ese miedo que está inconsciente. Entonces, claro, eso lo vamos a ver y lo vamos a sacar, lo vamos a transformar. Entonces, creemos que el proyecto este año es fundamental porque vemos todo ese potencial. Sí, ¿no? Exacto. Y claro, estamos en una comunidad, en un lugar creativo, gente inspirada, conectada con el espíritu, con inspiración. Lo que hemos visto en otros másteres es que no solo tú estás en tu proyecto, está todo el máster. Tú fuiste iniciador o impulsor de proyectos de otros compañeros que te venían ideas, hasta nuestros propios. Es decir, que un compañero tuyo te va a ayudar con sus ideas. Entre todos generamos como un movimiento que, claro, al final es un lugar en el que una persona, si tiene una idea, pero no sabe cómo llevarla a cabo, o tiene miedo, o se siente inseguro, tiene incomodidad, Máster Ralaya es como el lugar ideal para poner esa idea y a ver dónde nos lleva. ¿Sabes? Es más, hay personas... Es un lugar perfecto, porque estamos viéndolo todo. Sí. Estamos viendo la mentalidad, estamos viendo la emoción. Y aparte, podemos hablar de cosas técnicas, te podemos apoyar en otros aspectos técnicos de tu emprendimiento, de tu proyecto. Claro, es como integral, ¿no? Sí, y además lo que iba a decir que hay algo muy interesante y es que al estar en un entorno con tanto emprendedor es como un vivero de talento realmente, ¿no? Y hay personas que a lo mejor entran en el máster porque, bueno, pues tienen esa incomodidad personal o tienen problemas personales y quieren mejorar su vida. O, bueno, inteligencia emocional es muy interesante, liderazgo, qué bien suena esto de liderazgo, pues yo también quiero ser líder y tal. Bueno, pues cada uno entra en el máster pues por lo que le resuena, lo que siente, ¿no? Pero nos hemos encontrado personas que trabajaban por cuenta ajena, que no se planteaban ser emprendedores y que de repente en esos meses empiezan a darse cuenta de que realmente lo que quieren es emprender. Y ya salen con esa semilla ahí y tenemos varias personas que en estos momentos están en su propio trabajo, formándose más, creciendo, aprendiendo para dar el salto, ¿no? Y eso me parece realmente fascinante, ¿no? Porque al final yo creo que todos dentro tenemos ahí una semilla emprendedora, ¿sabes? Querer ser dueño de tu tiempo, de tu vida, de tus decisiones, ¿no? Todos lo tenemos un poco, al menos eso nos movió a nosotros a emprender, dejar de trabajar por cuenta ajena. Y cuando ves que aparece de la nada, que no era un para qué hago el máster, es muy reconfortante, la verdad, muy bonito. Qué buena. En el máster, además de que ya hemos dicho muchísimas cosas de la potencia que tiene, además hay una certificación, ¿no? ¿En qué consiste la certificación? Bueno, mira, la vida te está hablando siempre. Y la certificación es precisamente porque la vida habla y nosotros nunca quisimos formar algo que se pueda parecer a un coach o algo de eso. Sabemos que hay muchas escuelas que ya lo hacen y lo hacen además súper bien. Pero al ir avanzando en el máster había como una demanda. Queremos aprender lo que estáis haciendo vosotros y queremos hacerlo. Y yo les decía que con el máster ya te llega, que es el cambio en percepción, que no necesitas nada más. Y eso fue el primer y el segundo año, que no necesitas nada más, ya está, ya puedes hacerlo. Si lo importante es tener el cambio en percepción, pero la gente volvía a decir, no, mira, es que yo necesito
oye, que me aclarar dudas, quiero sentarme delante de una persona y tener una conversación con ella y hacerle preguntas, que su percepción se transforme, quiero ayudar a la gente. ¿Cómo lo hacéis vosotros? Entonces, bueno, eso ha llegado ya por tantas personas que en el tercer máster y dijimos, venga, pues hacemos la certificación Coaching Ralaya, a lo Ralayo, a nuestro estilo. Entonces dijimos, bueno, esta gente lo que está buscando es validarse, oye, vamos a darles un marco de validación. 40 horas de práctica, tienes que hacer las 40 horas de práctica con 6 coaches diferentes, 6 personas diferentes, tienes que llevar esos procesos y tienes que hacer cada sesión, vas a cubrir un formulario, te vamos a hacer unas preguntas y te vamos a supervisar que realmente estás haciendo un buen trabajo y además vamos a darte unas clases especiales sobre eso y te vamos a poner a hacer prácticas delante de nosotros. ¿Es lo que estabas buscando? Ahí lo tienes. Entonces lo lanzamos y fue muy bien. Fue muy bien y como la vida te está hablando, vimos que las personas que hacían la certificación o no queriendo ser coaches se transformaban muy profundamente. Porque vimos que a través de cada conversación que tenían con cada persona aprendían e integraban los conocimientos del máster como nosotros. Es decir, nos empezamos a dar cuenta que era otro acelerador parte más del máster. Es decir, es un proyecto, hasta lo podemos tener, es decir, la certificación es el proyecto del propio, es un proyecto propio dentro del máster de la persona, ¿no? Se certifica a sí misma, saca un proyecto de coach, es decir, vimos que tenía muchísimo potencial y vimos que ayudaba mucho a la gente. Entonces, como vimos que eso funcionaba, ya en las últimas ediciones hemos hecho la certificación y tengo que ser sincero, seguimos resistiéndonos a la certificación. Oye, pero ¿cómo está yendo? Vale, lanzamos la certificación, si no se apunta nadie, no pasa nada. Pero suele apuntarse. Pero siempre se apunta. Entonces, nada, la verdad es que fuera bromas, es un proceso para el que lo vive, un proceso muy transformador y yo diría que apasionante. Pues Javi Uchelo, no sé si os pide el cuerpo hacer una reflexión final sobre lo que queramos transmitir a alguien que esté interesado en hacer el máster Ralaya. decía Ángel en el vídeo del R23 de la tercera edición, le preguntaban, ¿qué es el máster de una palabra? Y decía, la caña. Bueno, pues eso es lo que yo sigo pensando en el máster, que es la caña en el premáster, antes de prepararlo, todo lo que significa cuando estamos dando el máster y cuando acaba el máster, ¿no? Es verdad que es una experiencia que seguimos haciendo año a año porque es que nos lleva más allá. Nos lleva más allá. Nosotros tenemos la gran suerte de llevar 5 másters, ¿no? 6 con este. 6 con este será el 6º. Y la sensación que tengo para este 6º año, la verdad que es la sensación que tenemos, la tenemos todos, también la tienes tú, Foucault, la tiene Chelo y la tienen todos los CCRs, es como que va a ser otro salto, ¿no? Otro salto que vamos a ir más allá, ¿no? Es como que se ha cerrado un ciclo, los 5 primeros másters, y que este 6º, pues, bueno, arrancaremos el 9 de abril y a ver dónde nos lleva, pero que tiene pintaza. Eso es lo que puedo decir. Si es una reflexión o no es una reflexión, pero es una sensación. ¿Tú, Chel? No, yo suscribo sus palabras totalmente. Para mí el máster, bueno, yo tengo que decir que siempre es un proceso muy bonito. Es un lugar en el que creas un espacio seguro donde personas que se sienten perdidas de repente empiezan a tener más claridad, pero no solo es que tengan más claridad y más orden y más armonía en su vida, es que tienen personas con las que compartirlo, ¿no? Porque no siempre es fácil compartir después dónde estás, porque el resto de las personas no suele estar en esa manera de ver la vida, ¿no? Entonces, o te ven como un poquito, uy, ¿qué me estás contando? No me encaja, ¿no? Entonces, de repente te ves acompañado de un montón de personas que ven la vida como tú, que la perciben como tú, que se sienten como tú, que están en esa búsqueda, en esa investigación, en querer saber cuál es la verdad, en querer saber quiénes somos, ¿no? Y surgen amistades increíbles que año tras año se fortalecen, surge una comunidad, como decía al principio, con un valor emocional absolutamente incalculable. Bueno, salen muchas cosas de Máster Ralaya, realmente creo que es una experiencia absolutamente transformadora.
Así es. Bueno. Máster Radalla, un punto de inflexión. Es todo el equipo de Máster Radalla está en un punto de inflexión y los alumnos vivirán su punto de inflexión. Qué maravilloso broche. Muchísimas gracias, Javi Chelo. Muchísimas gracias, Foucault. Gracias, Foucault. Igualmente.